7 autores mexicanos recomendados. Estos son los que considero los 7 imprescindibles para hablar de literatura en México. Empezamos con Jorge Ibargüengoitia, nacido en 1928 y fallecido en 1987. Jorge Ibargüengoitia es principalmente conocido como un cuentista, aunque creó algunas novelas de éxito. La Ley de Herodes es uno de sus cuentos más famosos, sobre todo porque versa con esa dicotomía del latinoamericano y del mexicano en particular, de decantarse por la izquierda y por una serie de condiciones sociales, pero siempre tratar de ir hacia lo que en teoría rechaza, que es lo de Estados Unidos. Y todo eso tiene un costo. En La Ley de Herodes del cuento vas a entender un poco cuál es el costo de esto. Una de sus novelas más interesantes se llama Dos Crímenes, sobre todo porque nos comenta la realidad de un sistema judicial muy corrupto del México de los 80. Y una de sus obras más famosas fue Instrucciones para vivir en México, que es un recopilatorio de escritos de reflexión con respecto al sistema. Si no te sientes cómodo con el sistema político, y esto no es solamente para México, sino para prácticamente toda América Latina, deberías de leer a este autor. Juan Pablo Villalobos, nacido en 1973 y aún vivo. Juan Pablo Villalobos tiene una forma que trata de ser original. A veces lo consigue, a veces no tanto, pero es un autor al que hay que seguir. Es un autor que está descubriendo su camino, que no teme experimentar, que trata de presentarnos las cosas o los mundos que parecen hiperconocidos como el narcotráfico o las vivencias de una ciudad como Barcelona de España, de una visión poco corriente. Pablo Villalobos se hizo famoso por su novela La fiesta en la madriguera. Ha tenido otras relativamente exitosas. No voy a pedirle a nadie que me crea, creo que es una de sus obras más ingeniosas, y Te vendo un perro es una novela interesante. Me voy para un clásico. Los que son mexicanos saben de quién estoy hablando. José Emilio Pacheco, nacido en 1939 y fallecido en el 2014. José Emilio Pacheco es altamente conocido por una novela muy corta o un cuento algo largo que se llama Las batallas en el desierto. Tiene otros cuentos y algunas otras novelas. Sin embargo, Las batallas en el desierto es el principal libro que recomiendo de este autor. ¿Por qué? Porque nos presenta un México nostálgico. Un México nostálgico realmente nos presenta una ciudad de México en particular. No México, sino Ciudad de México. Es decir, como México y su ciudad principal fue un faro de influencia cultural al resto del mundo, y como de repente esta ha sido influenciada por la cultura norteamericana. La modernización de Ciudad de México, en el sentido de empezar a utilizar palabras en inglés y cómo el argot va cambiando, cómo las costumbres van cambiando, y todo eso es el fondo de una historia de amor pues muy bonita entre un niño de 10 años y la mamá de uno de sus amiguitos. No le dedico más tiempo a José Emilio Pacheco, ya que Las batallas en el desierto es una novela a la que tengo pendiente hacerle un video y espero muy pronto hacérselo. Mientras tanto, te recomiendo que la leas y así pues podremos disfrutar juntos del video. Cada vez que pueda incluiré un poeta del país al que me vaya a referir, y entre esos destaco a Jaime Sabines, nacido en 1926 y 1999, como uno de los mejores poetas en español. Sabines tiene una serie de recopilación de poemas que llaman a la reflexión, a veces a la tristeza, al amor y al erotismo. Particularmente me decanto más por estos últimos poemas de Sabines. Creo que es un autor que le habla al amor y al erotismo muy superior a Pablo Neruda, por lo menos en mis gustos particulares. Cuando me refiero a el erotismo, porque lo veo más cercano, lo veo más sincero en sus construcciones poéticas. Algunos de sus poemas que recomiendo es Digo tu nombre, Te quiero porque tienes, Vamos a guardar este día, entre muchísimos otros poemas que podrás leer y seguramente aprenderás con H intercalada de él. Es decir, tomarás sus poemas para descubrir que está hablando por ti. Jorge Volpi, de 1968 hasta nuestros días, aún sigue vivo con nosotros. De Jorge Volpi debo decir que me acerqué más a él por sus reflexiones o por su ensayo, en particular El insomnio de Bolívar, donde nos presenta su visión de América Latina de una forma
muy inteligente, muy interesante, y que con posterioridad leí No será la Tierra y En busca de Clinsor, que son dos de sus novelas más famosas. En busca de Clinsor es una excusa para presentarnos. Creo que Jorge Volpi es un divulgador de ideas muy buenas. Utiliza las novelas para presentarnos muchas de estas ideas. Por ejemplo, En busca de Clinsor nos presenta ideas sobre matemática, física, y en No sé la Tierra nos presenta ideas sobre concepciones y visiones del mundo político. Y un hecho curioso, creo que es el único autor de esta lista que precisamente no me habla de México. Es decir, la mayoría de su obra no versa sobre su país. Eso también es un punto importante de destacar de Jorge Volpi. Ahora nos vamos a la antítesis de Jorge Volpi, Carlos Fuentes. 1928 y falleció en el 2012. Carlos Fuentes es México. Transpira México, fluye México. En cualquiera de sus páginas verás siempre referencias a México. En La Silla del Águila nos habla de un México políticamente podrido. En Aura, sobre un México que se enamora de sí mismo, de su historia, se la inventa y vive con fantasmas. Y de Gringo Viejo, esta tensa relación que mantiene México con los Estados Unidos. Si no has leído Carlos Fuentes y cualquiera de sus maravillosas obras, te estás perdiendo realmente de lo que creo es uno de los representantes más destacados de la literatura en español, de la literatura mundial, de la literatura mexicana. Y por supuesto, el autor más imprescindible para entender o para leer sobre literatura mexicana es Juan Rulfo, nacido en 1917 y fallecido en 1986. Comala y Pedro Páramo son el inicio de lo que podemos llamar el realismo mágico. También es la presentación mejor planteada de dos realidades, de una realidad política histórica mexicana que fue la Revolución Mexicana y del Día de los Muertos, además de costumbres que nos identifican más o menos cómo es el México rural, cargado de una belleza, cargado de una forma etérea, fantasmagórica, divina de ser identificada. Por eso es que Pedro Páramo y Juan Rulfo son la base de cualquier literatura mexicana. Si te gusta México, si te gusta cualquiera de los autores que te he recomendado y no has leído Pedro Páramo, pues estás perdiéndote uno de los mejores libros para entender el alma de un país. Estos 7 autores que he mencionado son los imprescindibles para entender o para degustar la literatura mexicana en muchas de sus vertientes, pero no son los únicos. Recomiendo también estos otros 4, que si bien no los creo imprescindibles, los creo altamente recomendados. Recomiendo a Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura de México. Cualquiera de sus poemas, cualquiera de sus ensayos, es simplemente entrar a palabras mayores. O a Laura Esquivel y su maravilloso Como agua para chocolate. Es una historia maravillosa, hermosa, sobre el amor a la cocina, sobre también la Revolución Mexicana, sobre el concepto y sobre la situación de la mujer en el México de la Revolución, entre muchos otros elementos. Y aquí hay un video ya en mi canal sobre Como agua para chocolate y si te interesa, pues te recomiendo que lo veas. También está Fernando del Paso y sus Noticias del Imperio, una novela histórica sobre el Segundo Imperio Mexicano. Mucha gente no lo sabe, pero México tuvo un emperador, emperador europeo además, y sucedieron muchas cosas interesantes. La novela nos los presenta de forma bastante agradable para leer. La recomiendo altamente, sobre todo si te gustan las novelas históricas. Y Juan José Arreola, y particularmente su Bestiario, es una especie de poema, sátira, crítica, por supuesto en prosa, con respecto a la sociedad, a los humanos y a sus costumbres. Si te ha gustado mi selección, por favor dale me gusta, comenta y comparte este video. Te invito a, si tienes alguna otra propuesta o alguna persona que crees que me haya faltado, por favor házmela saber a través de los comentarios. Es todo y nos veremos en una nueva oportunidad.